Bienvenido como siempre a esta tu casa, Francisco. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Encantado, Eduardo. Gracias por el Muchas espacio, al gracias. contrario. Gracias. A ver, dime, termina 2021, vamos a conocer los saldos. ¿Cuáles son los claros del 2021 en materia turística? A mí me gusta empezar al revés, ¿no? Bueno, Digamos, órale, con los oscuros. vamos de ese lado. Hay que recordar que el mundo vio una contracción en los flujos turísticos similar a la que tuvimos en 2020, siempre en relación con 2019, es decir, más de un 70% de caída. Se perdieron más de 1,000 millones de llegadas cada uno de estos 2 años. Es realmente una dimensión pues, que nunca nos imaginábamos, ¿no? En el caso de México, eh, la parte que menos sufrió es la parte de los ingresos. La caída es siempre en números redondos de 20%. Turistas aéreos, y estoy hablando solamente del tema internacional, por supuesto, turistas aéreos 25% menos, turistas internacionales 30% menos y turistas fronterizos 35%. Cuando digo turistas internacionales en este grupo, quiero decir que es la suma de fronterizos más los no fronterizos. Y finalmente, en el caso de los pasajeros en crucero, aquí sí la contracción es del 80%. Digamos que sí, de acuerdo, en una comparación con el escenario global, la situación es aparentemente menos grave eh, o mucho menos grave. Ciertamente es así, pero esto me parece que es muy fácil que dé paso a digamos, una suerte de triunfalismos, ¿no? De decir, nos fue mucho mejor que a los demás. Esto sucedió y lo hemos conversado antes, Eduardo, por 4 razones. Primero, por una condición de la posición geográfica con relación a Estados Unidos, país que tuvo un muy importante avance en la vacunación. Segundo, porque México no impuso condiciones para el ingreso de visitantes. No hicimos como otros países, no cerramos fronteras. Tercero, hay que señalar que las empresas, y estos son los héroes de la película, las empresas y los destinos, hicieron un esfuerzo extraordinario por adoptar protocolos sanitarios que ayudaran a reducir, digamos, las preocupaciones de la demanda. Y finalmente, en cuarto lugar, el hecho de que siendo un destino muy cercano al mercado de Estados Unidos, pues casi fuimos el único destino abierto. Un buen número de destinos del mundo, pues decidieron cerrar sus puertas. Hoy todavía es lo que pasa en Asia. Y entonces, pues México encontró un buen espacio con un mercado que tenía apetito por viajar, tenía dinero para viajar y no tenía filtros, ¿no? Para recibir a los turistas. Para cerrar con la parte de los claros que me pides, me fijaría especialmente en la parte de las divisas, a las que hoy yo estoy llamando las superdivisas turísticas. El Sí. saldo de la balanza, es decir, el diferencial entre lo que ingresa al país por concepto de exportaciones turísticas y lo que egresa del país por concepto de, digamos, el equivalente a importaciones, alcanzó el año pasado un poco más de 14,000 millones de dólares de superávit. Eduardo, esta es una cifra prácticamente igual a la que teníamos en el año 2019 previo a la pandemia. Es extraordinario lo que hoy está entregando el turismo al país. Y si lo comparamos, si lo ponemos en contraste con otros rubros de la balanza de pagos, pues es todavía más notable cómo el turismo está haciendo la tarea. El petróleo, la balanza petrolera, es deficitaria en casi 25,000 millones de dólares, ¿no? La balanza comercial es deficitaria en más de 11,000 millones de dólares. La balanza manufacturera sí es superavitaria, pero lo es apenas un poco más de 5,000 millones de dólares. Es decir, la balanza turística prácticamente le deja un saldo neto de divisas 3 veces mayor al de la balanza manufacturera al país. Y todo esto, Eduardo, pues con nulos apoyos para el sector
de parte de la política pública. Concluyo diciendo, Eduardo, imagínate lo que sería si efectivamente el turismo fuera una prioridad para México. O sea, lo hicieron solitos. La industria lo hizo sola. Es correcto. Sí, reconocemos, yo creo que cualquiera reconoce que al final de cuentas, la acción de política pública de no cerrar fronteras, que abro paréntesis, no fue tomada pensando en el turismo, se cierra Sí, el sí, paréntesis, sí, pues fue una condición sí, muy importante y de sí, alguna manera se encuentra entre las explicaciones que encontramos para este buen sí. desempeño. Ese es Pero nada más, precisamente, perdóname que te interrumpa, es precisamente lo que te quiero preguntar, porque muchas veces te sientas y decimos, a ver, en materia turística, ¿qué vamos a hacer? Y alguien dice, no, pues hay que cerrar fronteras. Y alguien dice, no, no hay que cerrar fronteras, porque aquí tenemos un plus y eso implica que si no cerramos fronteras van a entrar los que quieren viajar, van a entrar. Lo que hay que hacer es fortalecer a los industriales y a las industrias, los hoteles y las líneas aéreas para que reduzcamos, les demos confianza que viajar no es inseguro para contagios. Y entonces van a venir los turistas a México. Esa es una intención, esa es una política intencional, que alguien gana con el argumento contundente y dice, está bien, se toma la decisión, no cerramos fronteras. Y otra cosa es, se nos olvidó. Oye, se nos olvidó, cabrón, cerrar las fronteras en el turismo. Y ahora sí que de chiripa le dimos. es correcto. Yo creo que está asociado más bien con el mantener las cadenas productivas con Estados Unidos. Esa fue la Claro. razón por la que se hizo un ejercicio de fronteras abiertas, ¿no? No se ponderó, o sea, yo creo que en la discusión ni siquiera salió el tema de turismo, ¿eh? Sí, Este, seguro, seguro. ese es el gran tema, me parece que nos queda como lección aquí, ¿no? Otra lección es lo que tú nos dices, un saldo de 14,000 millones de dólares, números gruesos, 14,000 millones. Oye, vamos a apoyar, vamos a meterle, vamos a invertirles, vamos a ayudarles para que no sean 14, que sean 28, Es ¿no? correcto. Sí, o sea, y además de por sí mismo el importante volumen de divisas es que son las mismas que teníamos antes de la pandemia, ¿no? O sea, a mí me parece, yo casi estoy seguro que cualquier país del mundo estaría encantado de tener un turismo como el que hoy tenemos. Y otra vez, reconociendo niveles pues, sin precedente en la caída. El mercado nacional debió haber caído entre 25 y 30%, ¿no? O sea, Nunca no antes había habido estamos, esto, nunca el turismo mexicano había vivido esto. no, nunca, desde la Segunda Guerra Mundial probablemente que no había habido un impacto de esta naturaleza, ¿no? Las peores crisis que habíamos enfrentado tuvieron que ver, pues allá en los 70 con un bloqueo producto de una malhadada declaración política, en los 80 producto de recesión y producto de inseguridad. Luego, finalmente en 2001, pues la combinación recesión y los actos terroristas, y en 2008-2009 la tormenta perfecta, la parte económica, la gran recesión, la inseguridad y la epidemia de influenza, perdón, A1H1N1. Pero, digamos, el peor año caímos 10%, ¿eh? Oye, y no se aprovechan esos momentos, Francisco, para afinar la política pública hacia el turismo, decir, bueno, ahí vamos, ya lo hicimos ahora, ¿cómo le hacemos para afinar la política una vez que la realidad nos está enseñando por dónde está el camino? Yo creo que eso es lo que hoy está sobre la mesa, Eduardo, justamente, ¿no? O sea, ¿cuál es la lectura que deberíamos hacer? Y lo que nosotros hemos dicho desde el Psicotour en la Náhuac es justamente el que el turismo tiene que estar mucho más presente en la agenda pública de este país, ¿no? Así como no estuvo en esa decisión de abrir o no abrir las fronteras, en las grandes decisiones del país tendríamos que tener un espacio para hablar de turismo, para entender cómo funciona el sector y cómo se le puede apoyar. Nosotros presentamos en su momento una propuesta al Poder Legislativo de 15 medidas que podrían tomarse sin mayores impactos presupuestales para apoyar al turismo en la contingencia sanitaria. ¿Sabes cuántas se tomaron en cuenta? No me digas que Pues ninguna, ninguna, ¿no? Ninguna. ninguna. Es correcto. Híjole, bueno,
Qué barbaridad. Ahora, al frente de la Secretaría de Turismo está una persona, un apellido, un empresario que nació en sábanas de seda, que fue arropado en sábanas de seda, en el sector turístico la mayor parte de su vida, si no es que toda. Y bueno, no podríamos acusar al secretario de Turismo de no saber del ramo. Creo que es el único que realmente estaba en el lugar correcto, ¿no? Porque bueno, ahí Romero nos da el ejemplo de que un agrónomo acaba como director de Pemex. Bueno, pues ¿qué puede usted esperar? Pero yo esperaba que hubiera alguien de toda su vida en la industria petrolera que le supiera, pero Torrucos sabe de turismo. Sí, yo creo que no se le puede escatimar de ninguna manera su experiencia y su conocimiento. Es una persona que conoce muy bien los temas. Y no, el presidente no escucha, ¿eh? Al parecer. Sí, el problema no es, incluso con este secretario, la presencia, la personalidad del secretario. Nosotros no decimos que lo que tenga que suceder es que la Secretaría de Turismo tenga que estar en el centro del debate, en la agenda pública. Lo que tiene que estar es la actividad turística, por la cantidad, digamos, de conexiones que hacen que el turismo funcione. Alguna vez lo dijo Silvia Hernández cuando era secretaria de Turismo, cuando el presidente Zedillo le encomienda la tarea de ser secretaria, Silvia dice, es que me dieron un pedacito del turismo, ¿no? Porque otro pedacito lo tiene el secretario de Comunicaciones y otro lo tiene el secretario de Gobernación, incluso el secretario de la Defensa, etcétera, ¿no? Entonces, sí se necesita otra mirada pública hacia el turismo. No se necesitan realmente tampoco tantas cosas, no es un tema de presupuesto per se, pero sí es un tema de voluntad política, ¿no? Y eso yo creo que es lo que extrañamos en este momento, mucho más voluntad política, pero creo otra vez que tenemos una oportunidad, que estos buenos resultados justamente deberían abrir un nuevo debate sobre qué queremos del turismo para México. Oye, tú te llevas bien con Torrucos, habrás platicado con él cientos de veces y habrás comido y habrás platicado en muchas cosas, en muchas actividades. ¿Hace cuánto que no lo ves? No, pues desde antes de la pandemia hemos hablado un par de veces telefónicamente, pero verlo físicamente, pues desde antes de la pandemia. Francisco, esta es tu casa. Espero que pronto estés nuevamente con nosotros. Gracias, Dolgas, por la invitación. Buenos días. Muchas gracias, muy interesante. Gracias, te lo aprecio mucho. Nos abres mucho los ojos sobre cosas buenas que pueden suceder en México y que pueden ser mejores si afinamos la política pública. Muchas gracias, Francisco.